hay mañana, pido perdón a mi enemigo y le doy un abrazo aunque yo sea el ofendido. Por si no hay mañana, le doy un abrazo a mi hijo y antes de acostarse yo le digo te bendigo. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. No hay mañana, busco a mi hijo a la escuela, me lo llevo a jugar y por la tarde visito la abuela. Por si no hay mañana, le pido perdón al cielo, me reconcilio con Dios por si acaso no despierto. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, para mañana lo que puedas hacer hoy. Vive la vida, regala una sonrisa. Sé que mañana volverá a salir el sol. Vive este momento como si fuera tu último día hoy. Si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, que yo te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es domingo y son las 11 de la mañana y nos vamos a reunir para reflexionar algo sobre la palabra de Dios. Y el tema que hemos escogido en este tiempo es algo muy importante. Se trata de el camino de mis hijos. Dile tú al que está a tu lado, dile el camino de mis hijos. Es un tema muy interesante. ¿En qué nos vamos a basar en ello? Dice Proverbios 22:6, que lo vamos a pasar en tu pantalla, y dice así: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue anciano, no se apartará de él. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra, Señor. Te suplico que nos alimentes, Señor, a través de ella, Señor, y nos ayudes a tomar decisiones con respecto a nuestros hijos, Señor. Te suplicamos que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, sobre todo, Señor, para poder guiarlos a una vida eterna.
Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, esta palabra es tan importante que nosotros sepamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y por eso vamos a reflexionar con base a la palabra de Dios qué es lo que tenemos que aprender. Bien, debemos saber que la correcta crianza de los hijos es pieza fundamental de la vida de la familia cristiana. Entonces, debemos basarnos en la palabra de Dios, cómo vamos nosotros a educar a nuestros hijos, ya que es pieza fundamental en la vida familiar y cristiana. Entonces, enseñar a los hijos en el camino de Dios no solo asegura dejar un legado eterno para ellos, porque es parte importante el legado. No, también a ellos les permite a nuestros hijos tener herramientas. Ellos deben tener herramientas adecuadas para tomar las decisiones cuando ellos van creciendo. Ellos van a crecer, pero lo que tú fundamentes en este momento en ellos va a ser muy fundamental. Así es que por eso es importante, urgente, que nosotros sepamos cómo educar a nuestros hijos. En la actualidad, este tema ha cobrado demasiada importancia. Las redes sociales, los programas de televisión, las series, están elaboradas para corromper tremendamente la vida de estas pequeñas criaturas, y en realidad estas mentes causan confusión, rebeldía y una serie de cosas que penetran. Por eso es importante que nosotros sepamos que tenemos que educarlos bien. El enemigo no cede nada cuando va a atacar a la niñez y a la juventud. Totalmente. Él está empecinado a destruir al hombre y principalmente a tu descendencia. ¿Por qué? Porque a través de eso se promueve la sexualidad sin filtros. Ahí lo podemos ver. Los programas de televisión, las redes y todo eso promueve la sexualidad sin filtros. El segundo punto que podemos hacer es que se ofrece un contenido explícito sobre muerte, sobre crímenes, sobre sexo, sobre drogas, sobre violencia, y es tremendo lo que vemos. Los canales de noticias no dicen más que eso, pura nota roja, y eso es tremendo, afecta a nosotros y afectan a nuestros hijos. Incluso hay caricaturas que utilizan un lenguaje no apto para nuestros hijos. O sea, dile al que está a tu lado, te tienes que poner bien abusado porque chamuco, el chanclas o como tú le llames, está avanzando tremendamente con ellos. Por eso nosotros debemos estar preparados con un arma importante, que es la que tenemos que aprender a orar por estas criaturas o por los hijos que Dios nos dio. ¿Para qué? Para enseñarlos, para corregirlos, para instruirlos, para bendecirlos y mostrarles que pueden contar con nosotros para cualquier momento, y las armas que tú les des, las herramientas que tú les des, las pueden utilizar en contra del enemigo. Por eso tenemos que aprender algo, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Leemos, por favor, ahí en tu pantalla. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nosotros tenemos que orar de esa manera como marca la palabra de Dios. Como padres debemos preguntarnos qué camino le estoy enseñando a mis hijos o a mis nietos, a toda la descendencia.
O tenemos una descendencia bendecida o tenemos una descendencia maldecida. Y esa decisión está en tus manos, el poder orar por estas criaturas. Yo me acuerdo mucho cuando me convertí al Señor, lo que vi a Job. Y ahí empecé, desde hace 40 años, yo empecé a leer que decía ahí la palabra de Dios. Dice, ¿cómo este Job oraba todos los días? Levantaba un holocausto por cada uno de sus hijos y decía, no sé, si alguno de ellos hayan pecado, lo va a perdonar Jehová. Y oraba por cada uno de ellos. ¿Y sabes qué? Eso enoja a Satanás, porque cuando se presentó con el Señor, le dijo, ¿has tomado en cuenta a mi siervo Job? Pues cómo no. Si le has dado riqueza, le has dado todo lo que tiene, pero tócalo. Tremendo Satanás. Cuando tú oras en realidad por tus hijos, Satanás está tratando de destruirte. Pero lo tienes que hacer de otra manera, vas a perder toda tu generación. Por eso es importante que tomemos ejemplo también de otro varón, la vida de Salomón, para comprender la importancia que hay que orar por nuestros hijos todos los días. Al levantarte, cúbrelos con la sangre preciosa de Jesús. No están libres de un ataque. Bien, vamos a ver 2 puntos importantes que trato que podamos nosotros comprender sobre este asunto. Vamos a ver, el número 1 es darles un camino a seguir. Tú tienes que aprender a darles un camino a seguir. Dice en Salmos 72, 1 y 2, dice la palabra de Dios así: oh Dios, da tus juicios al rey. Está hablando David, este salmo. Y tu justicia al hijo del rey. O sea que ya va la descendencia. Él juzgará a tu pueblo con justicia, que quiere decir conforme a la voluntad de Dios, y a tus afligidos con juicio. Qué tremendo cuando vemos un salmista como este que pedía él juicios, que le diera juicios y a la justicia a tus hijos. Empieza a orar por una descendencia. El Salmo 72 tiene como título el reino de un rey justo para Salomón. Así empieza este salmo maravilloso. Y es la oración de un padre por su hijo. Esta oración nos deja ver que el deseo del corazón del rey David era para bendecir a su hijo Salomón. Qué interesante, aún no gobernaba, pero él preparaba camino para él. Lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios el favor a nuestros hijos. Y es que Él le da sabiduría y gracia para conocerlo y cumplir el propósito que Dios tiene para estas criaturas. Es maravilloso cuando pensamos dejemos de ser demasiado egoístas para no entender que esas preciosas criaturas tenemos que enseñarles de la palabra de Dios. El rey David ya había expuesto ante Dios sus motivos de su oración y el deseo de su corazón también. Este hombre le rogó a Dios por su hijo y podemos ver lo que vamos a leer. Primero, número 1, David oró por él mismo. Da tus juicios al rey. ¿Quién queda al rey? Pues él, dame juicio, Señor. Para poder guiar a nuestros hijos necesitamos aprender a juzgar con sabiduría. Necesitamos ser padres sabios, que conozcan el camino del Señor, que comprendan bien los tiempos que están viviendo, que son difíciles. Se lo tienes que decir a ellos, porque nosotros no estamos viviendo una cosa muy bonita que digamos con tantos ateos. Y ellos sepan darle dirección oportuna a los hijos. Punto número 1, orar por él. Oró por él. Segundo, expuso su petición a Dios y dice, tu justicia al hijo del rey. Ya estaba viendo su descendencia.
En ocasiones les enseñamos a nuestros hijos equivocadamente. Cometemos errores, ellos pueden aprender, pero Jesús, con su sangre preciosa, puede romper cualquier cosa a nuestras descendencias. Él puede romperlo. Con la sangre rompemos maldiciones que traemos, porque dice la palabra de Dios, así como la gara llega al vuelo, así la maldición no vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros sembremos cosechamos, aguas. Tenemos que romper eso. Era obligación como padre preparar a su hijo para que se comportase como un rey. Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido para anunciar, nosotros somos reyes. Pero tú no te ves como un rey, esa es la bronca, pues. Entonces debemos aprender, pues, que es nuestra obligación como padres darle a nuestros hijos un camino que seguir. Y para poder enseñarles el camino de la palabra de Dios, primero necesitamos nosotros conocer todas las riquezas de la palabra de Dios. Y una vez que conozcamos, hermanos, sepamos las promesas que tenemos de Dios para tu descendencia y para mi descendencia. Qué padre, ¿no? Qué padre. Número 2 es continuar enseñando hasta ver el fruto. Hijo, qué tremendo, porque tú te cansas a la primera vez oras, ay Señor, y ves, pues no cambia. Y ya no te atreves la segunda ni la tercera, porque tú, según tú, no cambia o Dios no opera. Yo te quiero decir que sí opera el Señor, lo que tú le pidas, lo que tú clames. Yo cuando veo al salmista, cuando dice, este pobre gordito, este pobre trompudo, este pobre clamó y Jehová lo oyó. ¡Wow! Sí, escuchan. Bien, entonces tenemos que seguir enseñando. Dice en 2 de Crónicas, versículos 9 y 10, dice, confírmense pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre. Fíjense, ya estaba el hijo allí clamando, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Es lo que expresa acá Salmón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Dice nada más que tremendo Salomón aprendió a echarle la culpa al jefe. Tú me has puesto para gobernar según la palabra de mi padre David, pero dame sabiduría, porque ¿quién va a gobernar tu pueblo? Fíjense, nada más casi nadie lo ve este asunto, pero él le dijo tu pueblo, no dijo mi pueblo, no, tu pueblo voy a gobernar. ¿De dónde lo aprendió? Pues de David. Hay una canción que muchos conocemos que dice, y ojalá te recuerde, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No nos trajo aquí nada más así, sino para poseer la tierra que nos dio. Tú, cuando yo leo esto, es que tú no des ni un paso atrás ni para agarrar impulso. No se vale, dile al que está a tu lado, ya no, ni una reversita, ni para agarrar impulso. Cada rato estás con reversas, no manches. Y esa es la actitud que necesitamos tener con nuestros hijos. Dile al que está a tu lado, no puedes volver atrás. No, ni para agarrar impulso. Amén o no amén. Cuando Salomón dio inicio a su reinado, lo bendijo y su padre David le dejó todas las ventajas posibles para que su reino fuera fuerte. Imagínense,
un padre como David, él quería construir el templo y de repente sale como que él no. El profeta Natán le dijo, sí, como no, sí. Pero dice, en la noche le habló al profeta, no, David no puede construir un templo. Y agarra y al otro día le va y le dice a David, ¿sabes qué? Dijo el jefe, que no puedes dejar un templo. Y que va y consulta con el jefe, y el jefe, no puedes tú, David. Pero ¿sabes una cosa? Tu descendencia. Y dijo, cuando él dijo, tu descendencia, él va a ser, wow, se puso contento. Papá, qué lindo eres, porque mi descendencia va a reinar sobre la tierra. Qué interesante cuando tú sepas y ores que tu descendencia es una bendición para esta tierra. Y así fue con él. Ventajas de un padre que le dejó toda la lana del mundo. Los planos dirigidos por Dios, todo lo dio Dios a David, pero no lo construyó, tuvo que dejárselo a un descendiente. ¿Qué quieres edificar tú con tu descendencia? Tenemos que poner las pilas. Dile a que está a tu lado, ya ponte las pilas, hombre. Segunda de Crónicas 1, del 1 a 4 dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera, dice, grandemente, y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares, estoy leyendo en tu pantalla, y de centenas, a jueces, y todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón, y con él toda la asamblea al lugar alto de Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de la reunión de Dios desde los tiempos. Acá lo vamos a leer, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto, que lo había traído todo ello, ¿no? En el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Debemos preparar a nuestros hijos para el mundo que enfrentan hoy. Lo que estás tú viviendo, tú los vas a preparar, porque vienen tiempos peores. Debemos prepararlos. No es sabio bajar la guardia sabiendo que el enemigo es astuto. De ninguna manera, aunque aprendas boxeo, dile que está a tu lado, no bajes la guardia. Es nuestra obligación no solo para orar con nuestros hijos, sino también enseñarles continuamente el mensaje de la palabra de Dios. No hay otra cosa más que la palabra de Dios. Dice el Salmo 126, versículos 5 y 6, de Dios habla hoy, dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren, mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando con manojos de higos en sus brazos. Sí, es cierto, a veces se pasan cosas difíciles, lloramos, hay lágrimas, hay todo, pero al final vamos a tener alegría de ver que todo lo que oramos dio fruto, pues. Entonces habrá paz en nuestros corazones cuando veamos el fruto de nuestro esfuerzo en nuestros hijos. Va a haber paz, va a haber alegría. Así como David pudo instruir a su hijo para convertirlo en un rey sabio, así veremos cómo nuestros hijos, si continúan el camino del Señor y de la palabra, si nosotros los educamos correctamente. No hay otra cosa más. No hay otra cosa más que la palabra de Dios, y es real, y se tiene que apropiar. Este testamento es mío, me lo delegó mi Padre. Yo soy el dueño de todas estas promesas, porque es un testamento sellado con muerte, porque para que sea mío, el testador debe morir, y debe morir para que sea válido. Mi Señor Jesús murió por mí, y este es su testamento y es mío. Tú tienes que apropiarte de las promesas, y así tú se lo vas a transmitir a toda tu descendencia.
Como podemos ver la alegría de David al escuchar cuando su hijo pedirle a Dios conforme las enseñanzas se le había dado a su tiempo atrás. Es algo maravilloso, pero como la mayoría no vemos eso, no podemos ver la oración de un padre o de una madre por sus hijos. Es maravilloso. Es increíble los efectos que causan para que Satanás no se interponga con toda nuestra descendencia. Y tú y yo debemos creerla. De otra manera no va a funcionar. Vives una vida mediocre que no funciona, como que ahí va, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, tú tienes que experimentar diariamente la gracia del Señor sobre tu vida, sobre toda tu descendencia. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 10, dice, oigan bien, vamos a leerlo ahí en tu pantalla. Dice, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjese nada más, en nuestro jefe, cuando tú te pones a hablar con él y cuando tú haces allí un rinconcito para orar con él, cuando tú le dedicas una hora o el tiempo miserablemente de media hora, no, una hora debe ser, tú vas a hacer algo como este y se te va a aparecer y te va a decir, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué es lo que le vas a pedir? ¿Estás preparado para pedirle lo que tú quieres a él? ¿Qué le quieres pedir? Pues allí dice la palabra de Dios, que él dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia. Fíjense, el tremendo Salomón en estos momentos era un cuate bien chido, pues. Dice, tú has tenido a mi papá, mi padre, con gran misericordia, que dice que conocía que había tenido las verdaderas misericordias de Dios. ¿Cómo se dio cuenta? Porque lo aprendió de David, hombre. Y dice, tú has tenido con David por mí gran misericordia, y a mí, le dijo luego, y a mí tú me has puesto por rey en este lugar suyo. ¿Qué quiere decir? Que David le dijo, oré a Dios y me dijo que yo te pusiera porque tú vas a ser el rey, eres el rey. Por eso lo está diciendo acá en 2 de Crónicas. Luego sigue diciendo, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre. ¡Wow! Imagínese este canijo. Salomoncito le dijo, ahora confirma tu palabra, pues que le diste a mi padre para mí. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes bendecir lo que quieras. Pero ¿cómo no sabes? Confirme pues tu Dios tu palabra a David, a mi padre. Pues tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y luego dice, dame pues, habla Salomón a Dios, dame ahora sabiduría y ciencia. Fíjese lo que pidió. Dame pues sabiduría y ciencia para presentarme delante de tu pueblo, que yo pueda hablar sabiamente, ciencia para poder dirigir a este pueblo. Porque le dice Salomón a papá Dios, ¿no? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo? Que es tan grande. Qué tremendo. Esta parte de Crónicas me emociona porque el hijo se pone ya las pilas. Imagínate cuando tú eres por tus hijos, todos los planes, todos los proyectos. Pero no oras por tus hijos. Oras, ni siquiera tienes tiempo de orar, ni qué vas a pedir. Pero David supo orar por él, por eso lo estamos diciendo, pide sabiduría y ciencia. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y ciencia, ¿para qué? Para presentarse delante de un pueblo tan grande. Pero el pueblo de Dios, le dijo él.
Vamos a concluir. Conclusión. Podríamos decir que aquella oración que David hizo a Dios dejó una marca en el corazón de Salomón. Tú puedes marcar el futuro de tus hijos si tú oras. Tú puedes cambiar las cosas para bien de tus hijos si tú oras, como oró David. Y cuando oró a Dios, el Señor le dio a este Salomón más de lo que pidió. O sea, él pidió para gobernar su pueblo, pero Dios le dio más de lo que pidió. ¿Por qué? Porque lo pidió conforme a la voluntad de su padre que oró, y él tenía que presentarse en un problema a gobernar un pueblo, y sabía que era grande y rebelde y todo eso que es el pueblo de Israel, mas él pidió sabiduría a Dios para enfrentar el problema, ya que David ya no era el rey, él era rey, tenía una bronca. ¿Tú cuándo has orado por las broncas que se van a enfrentar tus hijos o las propias tuyas? No tocas al Señor ni para que te abren la puerta, hombre. No puede ser. Tenemos que orar porque los tiempos son malos, son difíciles. Se van a enfrentar estas criaturas a un problema mucho mayor de lo que estamos viviendo. Porque el Señor ya viene, hombre, y ni siquiera te dueles para dirigir bien a tus hijos. Una descendencia santa, buena, pura. Por último, dice en 2 de Crónicas 1, 11 y 12, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, lo que le pidió sabiduría y ciencia, y no pediste riquezas, bienes o gloria. Cualquiera de nosotros, cuando vemos esto y no pediste riqueza, ay, dame dinero porque no me alcanza para la renta, ay, dame dinero porque no tengo cosas, dame dinero. Así es lo primero que aparece en tu mente. Vienes, dame bienes un chorro para que sepan que yo me apellido Juárez, soy un Pepe Martínez, soy un Pepe López, o lo que tú creas. Salen tus intenciones, luego, ay, porque yo quiero dinero porque quiero viajar a no sé. Pero Dios le dijo, fíjate, por cuanto hubo esto en tu corazón, no me pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te hicieron mal. Quítame este cuate porque ya no lo soporto, ¿no? Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Fíjense lo interesante de Dios. Pediste sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Salomón le había dicho que era su pueblo. Mira, acá ya habla Dios, dice, no pediste ni sabiduría, solamente pediste sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual yo te puse como rey. Fíjense la petición del padre que dejara al hijo como rey. Es una bendicionísima. Y le dice, sabiduría y ciencia te son dadas. ¡Wow! Lo que pidió, sabiduría y ciencia te son dadas. Porque no hay hombre más sabio que él. No habrá, dice, así lo dice, ¿no? También te daré, dice, ciencias te son dadas, ya esto, sabiduría y ciencia la tienes. También te voy a dar riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué tremendo, ¿no? Cuando sabemos pedir bien para nuestra descendencia, cuando podemos bien. Él no pidió más que sabiduría y ciencia. Y dice, te son dadas más cosas que son lo que Jesús decía, poner primero
el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Que esto te conmueve a orar por tu descendencia. Que ores profundamente hasta que las rodillas te duelan para ganar esa hermosa victoria que Dios tiene preparada para ti. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza que hemos recibido de orar por nuestra descendencia, porque nos has dado unas preciosas criaturas, Señor, hermosas y bellas criaturas que van a crecer, Señor, y van a enfrentarse a retos increíbles, Señor. Pero si nosotros les damos los fundamentos eternos, que nosotros por tu misericordia las podemos ver, Señor, ellos van a crecer seguros y confiados. Y serán estas personas en que te adorarán y tú las vas a guardar y les vas a heredar cosas maravillosas, porque les vamos a enseñar desde que nos acostamos, levantamos, caminamos, como dice tu palabra, en el camino, al regreso y en la noche, y al acostarnos y al levantarnos, enseñaremos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Danos hijos y una descendencia sabia, Señor, que puedan escoger tus caminos sobre todas las cosas, Señor, y puedan vivir en paz. En el nombre precioso de Jesús. Amén.